como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. El apóstol Pedro asocia la venida de Cristo con el día de la ira de Dios, con el día del Señor. Ahora, regresamos a Apocalipsis y en el versículo 4, Cristo les da palabras de consuelo y les dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Ustedes saben que las vestiduras blancas simbolizan en la Biblia la pureza y la justicia de Jesucristo. Miren, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, la gran multitud en el arrebatamiento que encontramos en el cielo, había una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. En el capítulo 7 de Apocalipsis encontramos que 144,000 judíos son sellados, y en el momento que son sellados aparecen en el cielo una multitud. Estamos hablando de millones de personas. Muchas personas creen que el arrebatamiento viene antes de la tribulación, otros que viene a la mitad de la tribulación, otros antes de la ira, otros creen que viene antes de la venida de Cristo en la segunda venida, antes del milenio. Y aquí encontramos, antes de que se toque el séptimo sello y las trompetas, a una grande multitud en el cielo de millones de personas arriba, ya con vestiduras blancas, o sea, con cuerpos resucitados. ¿Cómo sabemos que están resucitados? Vean, comparémoslo con Apocalipsis 6, versículo 9 al 11. Y aquí encontramos otro grupo de almas en el cielo en diferentes circunstancias. Lo vamos a ir viendo conforme vayamos estudiando Apocalipsis. Dice Apocalipsis 6, versículo 9, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. O sea, aquí en el quinto sello, estas almas son de los mártires. El grupo que acabamos de leer en Apocalipsis 7 no dice que sean mártires, dice que salieron de la gran tribulación, pero no dice que fueron muertos como mártires en la gran tribulación, como estas almas que están en el quinto sello. Bueno, estas almas que murieron como mártires, dice el versículo 10, clamaban a gran voz, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo. Primero tiene una visión Juan y ve almas sin vestir. Y en el capítulo 7 son seres humanos vestidos y con palmas y adorando a Dios. Y recordemos que cuando Cristo venga en el arrebatamiento es el día de la resurrección. Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de trompeta y con voz de arcángel, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que queremos, seremos transformados y nos reuniremos así con el Señor en Él en los aires, y así estaremos para siempre con el Señor. Cuando venga Cristo es el momento de la primera resurrección, así se llama en la Biblia. Habrá otra resurrección al final, como lo vamos a ver, del milenio en Apocalipsis capítulo 20. Pero esta resurrección, pues, es las personas con ropas blancas, y nos damos cuenta que estos vestidos blancos es la pureza, la santidad y las obras perfectas de los santos, con los cuales Jesucristo les promete a las personas que son dignas. Ahora, la promesa en el versículo 5 le dice así, Apocalipsis 3:5. Regresamos al mensaje a Sardis y Dios les hace una promesa. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Dos promesas se les hacen a los vencedores. Número 1, serán vestidos de vestiduras blancas, y en segundo lugar, no
borrará Dios su nombre del libro de la vida. Hay quienes creen que este versículo enseña que la salvación se puede perder. O sea, creen que hay personas que estuvieron escritas en el libro de la vida y que, como dice Dios, que no las va a borrar, pero si se arrepienten sí las va a borrar, entonces la salvación se puede perder. ¿A qué se debe esta mala exégesis bíblica de interpretación equivocada? En no saber ni haber estudiado que hay diferentes libros que Dios tiene. Hay un libro de los vivientes, hay otro libro que es el de la vida, hay otro libro que hay el de las obras que aparece en Apocalipsis 20 del 11 al 15, pero lo vamos a ir viendo con mucha tranquilidad. Hay más de 150 pasajes en la Biblia que enseñan de manera definitiva la seguridad de nuestra salvación, de quienes han puesto su fe en Jesucristo. Por ejemplo, Juan 5:24, de cierto les digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, no vendrá a condenación. Y esa palabra condenación es crino con K en griego, que es juicio. No será juzgado respecto a su salvación, sino que ha pasado de muerte a vida. Romanos 8:1, ninguna condenación, o sea, ningún juicio hay para el que está en Cristo Jesús. Hebreos capítulo 9, Hebreos capítulo 10, porque a todos los santificados los hizo perfectos para siempre, con una salvación eterna. La salvación que Dios me ha regalado significa que en el momento que yo recibo al Espíritu Santo, yo entro, y tú también si eres cristiano, en una dimensión, en un reino que se llama el reino de Dios. Y el reino de Dios está relacionado donde no hay tiempo ni espacio. Nosotros estamos en un planeta limitado de 4 dimensiones nada más. Pero Dios es un ser hiperdimensional. Dios está fuera del tiempo y del espacio en el cual tú y yo existimos. El tiempo antes de que existiera era la eternidad. En el principio Dios hizo los cielos y la tierra. Antes de eso existía la eternidad. Entonces, cuando nosotros recibimos la vida eterna, recibimos una vida que significa precisamente que es paralela a la dimensión donde Dios vive, por eso se llama eterna. Entonces, Dios no nos da una vida temporal. La salvación es una vida que si tú te portas bien, tienes la salvación, pero si te portas mal, pierdes la salvación. ¿Saben ustedes que esta doctrina enseña realmente la salvación por las obras? Que es una de las más grandes, así se llaman, herejías de la Biblia. Una persona que dice que la salvación se pierde está diciendo, Dios me regala la salvación por gracia, pero de aquí en adelante, ya que soy salvo, mis obras van a determinar y a decidir finalmente si entro al cielo. Entonces, estas personas están diciendo, la salvación es por fe más las buenas obras. Y cuando nosotros le agregamos algo a la salvación, y no solamente por gracia, ya es obras dentro de la salvación. O sea que cuando llegues al cielo y Pedro te diga, a ver, ¿tú por qué te dejo entrar? ¿Qué le vas a contestar? Pedro, déjame entrar porque por gracia fui salvo en la cruz, pero además me porté bien. Pedro te da una patada que te va a mandar hasta el fondo del océano. Somos salvos por la gracia sin ninguna obra que nosotros hayamos hecho. Si antes de la salvación no hice obras, ni tuvieron mérito para que Dios me diera la salvación, mucho menos ya siendo salvo, mis obras tendrán mérito alguno. Entonces, cuando yo entiendo que estoy en un pacto de gracia incondicional, donde Dios me dice que aun cuando yo sea infiel, Él va a seguir siendo fiel. Y como dice en Filipenses 1:6, el que comenzó la obra la va a perfeccionar. Y que Romanos 8:29, a los que antes conoció, los predestinó, los glorificó, y todas estas cosas ya fueron parte del pasado desde antes de que yo pudiera ni siquiera entender qué es lo que yo estaba haciendo con mi vida. Pero hay otras personas que dicen, bueno, es que si usted enseña que la salvación no se pierde, pues vamos a portarnos mal, al cambio que soy salvo. Dice Gálatas 5:13, Dios nos llamó a libertad, solamente que no usemos esta libertad como ocasión para el pecado.